Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino al Poder, el especial de Voces de la Tierra para conversar con las figuras políticas de este país. El día de hoy tenemos una conversación muy interesante con alguien muy importante, con Federico Hoyos, un joven más, un colombiano más y alguien, digamos, con mucha trayectoria, quien ha sido embajador en Canadá, alto consejero para las regiones y representante a la Cámara. Federico, bienvenido a Voces de la Tierra, qué gusto estar acá contigo, ¿cómo vas? Muy bien, gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes. Así es, estamos de verdad muy felices porque Voces de la Tierra tenemos figuras de todo tipo, tenemos candidatos a la presidencia, tenemos figuras políticas, tenemos víctimas del conflicto y personas que de una u otra manera aportan a nuestro país. Y qué bueno tener a un hombre que nos inspira no solo por lo que ha hecho, sino por lo que es, por todo lo que ha conseguido, pero por cómo lo ha hecho. Y sin duda yo creo que todo eso no podría ser posible sin una razón. Yo vi por ahí que tenías un tatuaje que sería muy chévere que nos lo mostraras que dice Por acá propósito. está, sí. Entonces, Segunda vez que me preguntan hoy por lo mismo. Nunca me han preguntado en la vida. Mismo me preguntan dos veces. entonces Por acá todo está. esto que es Federico, creo que tiene una razón, creo que tiene un propósito y yo creo que tú nos debes decir cuál es eso, qué es eso que en tu corta edad te ha llevado a estar aquí, a servir a Colombia y a servir a tu familia, a los valores que sigues. Pues mira, Belén, muchas gracias. Una pregunta pues muy que me llama la atención porque yo me hice este tatuaje como en 2017 por ahí y nunca nadie me había preguntado por él. Y hoy usted es la segunda como grabación que me pregunta por esto. El propósito es una idea de servir y dejar huella, de que como que este paso por este mundo, estos talentos pues que cada uno tiene, pues, que yo tengo, gracias a Dios, pues estén puestos al servicio de algo alto, de unos ideales, de unas creencias, de unas convicciones del país, de los demás, de especialmente de los más pues, pobres, vulnerables del país. Ese es como el propósito, es un propósito de servir, un propósito alto, un propósito de no pasar por aquí en vano, de impactar vidas. Y hoy también lo dije, es un propósito de mejorar cambios graduales. No me gusta la idea del cambio, de que todo vamos a cambiarlo, pero creo que cada uno tiene un deber de mejorar un poquito las cosas, de cómo las encontró. Y si todos, y especialmente los que tenemos una vocación pública, creo yo, pues yo la tengo definitivamente, gradualmente hacemos algo, pues vamos en el tiempo, vamos a acelerar el cambio social. Entonces, pues es una idea muy general lo de tener propósito y mi propósito es mi familia, mi país, mi propósito es servir, mi propósito es la política, mi propósito es dejar una huella que ayude a quien más lo necesita y que deje una huella en Colombia. Entonces por eso me lo tatué en un momento de arranque, que a veces me da remordimiento, pero ahí está, o sea, más importante que el tatuaje es la convicción, ahí está. Bueno, Federico, primero que todo agradecerte, un gusto poder conversar con vos. Y mi pregunta, lo que decías ahorita del cambio, tú digamos, en el 2017 escribiste un libro digital llamado Sin miedo al cambio, si no estoy mal. En ese libro, tú hacías primero el tema de tu campaña, que empezaste muy joven, a los 27 años, que es algo que me impactó mucho. Y a nosotros, los jóvenes de Voces de la Tierra, que estamos empezando por el camino de la política, quisiéramos saber cómo fue hacer campaña tú tan joven y cuál fue tu anécdota más interesante haciendo campaña, recorriendo Antioquia y cómo fue, cuál es tu consejo para nosotros para hacer campaña política, sobre todo desde la juventud, en esta situación que vive el país. Pues yo, digamos, a los 27 yo era ya candidato a la Cámara de Representantes, pero yo empecé desde mucho antes a hacer cosas o actividades o acciones, digamos, relativas o relacionadas con la política y con el impacto público. Si yo pudiera pensar, lo primero que yo hice fue escribir un artículo en la revista del colegio cuando estaría yo, no sé, en octavo de bachillerato, en octavo, pues, en octavo grado. ¿En qué colegio Yo estudiaste? estudié en un colegio en Manizales que se llama el Colegio Granadino. Es un colegio americano, colombo, gringo, pues.
Entonces, ahí escribí una vez un artículo en la revista del colegio. Yo creo que ese fue como mi inicio de lanzarme como a lo público. Y siempre el proceso de escritura, la opinión ha estado muy vinculada a mi carrera. Todavía lo sigo haciendo, soy columnista de opinión hace 14 años más o menos. Fui candidato al CMJ. Cuando me vine a vivir a Medellín, yo nací en Medellín, pero viví en Manizales, digamos, durante el colegio. Cuando volvimos a Medellín, mi familia, y llegué aquí, me lancé al CMJ. Y algún día voy a poner por ahí en Instagram el volante, que por ahí lo tengo guardado todavía, y perdimos, no quedé electo, porque nos lanzamos un grupo de amigos y, digamos, dispersamos los votos entre los cinco, cuatro o cinco que éramos, entonces ninguno quedó. Que es muy importante en política no ponerse de acuerdo como quién es la figura, a quién es el líder o quién es la persona que debe quedar electa, pero claro, cuando se lanza uno cuatro o cinco, pues los cinco pierden. Entonces fue espectacular la experiencia y se me quedó como muy metida en el corazón. Yo trabajé con Fico Gutiérrez siendo concejal de Medellín, aprendí muchísimo de él, creo que es un líder muy inspirador. Y luego fui candidato a la Cámara de los 27 porque ya venía escribiendo columnas de opinión desde la universidad en un blog, que todavía existe el blog, se llama Consejo de Seguridad. La dirección es fhoyos.blogspot.com. No han bajado el dominio, todavía está. Y escribía muy disciplinadamente y la publicaba ahí en Facebook. Y en Facebook mis amigos me daban palo, me daban madera, eh, me daban madera porque, pues, hombre, yo tenía unas posiciones a veces, seguramente más joven, un poquito más conservadoras, más de derecha. Y yo me acuerdo que era someterme como al debate público, porque me criticaban mucho. Luego, en medio de ese proceso de escritura, buenas tardes, en medio de ese proceso de escritura, yo empecé a escribir para el colombiano, primero como columnista de reemplazo, de columnistas que se iban de vacaciones, luego en la página 2 saqué la página, la contraportada que nadie la leía, y luego por disciplina y por constancia, porque realmente me gusta mucho escribir, amo escribir, terminé siendo columnista de planta. Dato curioso, me pagaban 500.000 pesos en esa época y con eso pagué la cuota de mi por carro. escribir. Sí, me pagaban 500.000 pesos al mes por 4 columnas y yo con eso pagaba la cuota del carro y tuve mi primer carro escribiendo. Fue una muy buena anécdota. Y pues mira, yo nunca, pues, yo no vengo de una familia política, mis papás, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis abuelos han sido pues de partidos o han sido políticos, han tenido cargos públicos. Mi mamá es pues una comerciante que fue vendedora de muebles y de decoración, tenía un almacén de muebles. Mi papá fue abogado, creció en una familia pues, de gente trabajadora, pero pues no política. Y, pero digamos como colombiano sí como muy agradecido y con el gobierno de Álvaro Uribe, el gobierno uno y el 2 me tocó vivirlo. Muchísimas gracias. Por acá me trajeron un cafecito. Muchas gracias. Eh, y pues, no sé, a mí sí me tocó el país de la violencia, del dolor, de los secuestros de papás de mis amigos, de no poder salir de las ciudades, de episodios difíciles que seguramente cada familia vivió. Y a mí me tocó el cambio del país, pero no únicamente el cambio que yo vi, sino que me tocó una persona que a mí y a una generación entera nos inspiró a involucrarnos en política y que nos hizo vibrar por Colombia. A mí eso siempre lo he tenido pues presente, siempre. Y en las columnas de esa época del colombiano, pues defendía un poco como esa obra de gobierno de Uribe. Por cosas de la vida, un día terminé en un evento político. Ah, no, cosas de la vida, yo no sé por qué. Si a mí me dieron el email de él, o a él le llegó yo no sé, no recuerdo esa parte, pero yo empecé a tener como una correspondencia con él, como a intercambiar emails. Federico, gracias por su columna, tal cosa. Yo, bueno, Uribe me respondió, wow, ya coroné en la vida, qué maravilla. Y así en medio de eso, una vez, en medio de un evento político, pues él iba pasando saludando como saluda a todo el mundo siempre. Yo le dije, mucho gusto, presidente, soy Federico Hoyos. Ah, usted es del colombiano. Yo, sí, señor. Bueno, usted es muy joven. ¿Cuántos años tiene usted? Yo en esa época tenía por ahí 26. Presidente, 25, 26, le dije. Ay, hombre, qué lástima, usted tan joven, no poder estar en las listas al Senado mías, del partido que yo voy a montar, algo así. Y yo pues como que no, pues pucha, Barulí me está diciendo que si quiero, Qué honor. yo no, ya, pues Coronamos. coronamos. Eh, pero me dijo así como que, ay, lástima que no pueda estar. Eso fue como yo, no, tranquilo, presidente, al contrario, muchas gracias por considerarme, pues de verdad Qué que honor. para mí era todo que él me hubiera dicho eso. Sí. Y la cosa se quedó así. Yo en esa época trabajaba como independiente, como consultor de asuntos de comunicación política,
algo en lo que he estado metido también, pues un interés que he tenido siempre, y es como comunicar mejor. Por eso ahorita Belén me decía que la imagen y todo eso, y pues me ha interesado el tema. Y cuento largo, corto, un día recibo una llamada, pero eso que le voy a decir es verdad, no es carreta. Yo tenía una oficinita ahí por la Avenida del Poblado, y una tarde yo estaba viendo una entrevista que le habían hecho al Álvaro Uribe en Televid, la estaba viendo en YouTube, año 2013, 2013. Y estaba viendo la entrevista y me entra una llamada, Fabio Valencia Cosio. Aló, ¿con quién hablo? Fabio Valencia Cosio, ministro, ¿cómo está? Yo digamos como que lo tenía fresco a él porque él por esos días había publicado un libro, que además es un libro muy bueno, que se llama O cambiamos o nos cambian. Y como yo era columnista del Colombiano, él me había mandado el libro como columnista, como Federico, me encantaría que usted lo leyera y pudiera escribir algo sobre él, una reseña, lo que fuera. Entonces le dije, oiga, gracias por su libro. Lo recibía, le gustó, sí, ministro, me gustó mucho realmente. Creo que es un muy buen libro, de verdad, lo deberían leer. Y me dijo, mire, que el presidente quiere que usted esté en la lista Cámara. No, ministro, gracias, pero es que yo tengo tantos años, no me da. Me dijo, no, para Cámara de Representantes no tiene que tener mínimo 25. Usted tiene 26, ¿cierto? Yo sí. Bueno, entonces sí puede estar. ¿Usted quiere estar? Uy, ministro, déjeme pensarlo, porque déjeme pensarlo en cuándo lo puedo llamar, mañana o más tarde, lo que sea. ¿Yo qué tenía en ese momento en mi vida? Mi novia, la de siempre, que es mi esposa. Una clase en la Universidad Bolivariana, una clase en la Universidad de AFIT, una columna en el Colombiano y estaba empezando a escribir para El Tiempo. Y pues mi pequeña oficina de consultoría de comunicación política y tenía como un par de congresistas de clientes. Entonces yo dije, bueno, me toca dejar a los clientes que tengo porque yo no puedo ser candidato y puedo ser consultor de ellos, obvio. Entonces, bueno, un ingreso que me quedo sin ingreso. Las columnas, pues supongo que me las pedirán porque pues un candidato con columna, aunque ellas se lo permiten, las pierdo. Esta oficina, si no tengo pues ingreso, pues obviamente me toca cerrarla porque con qué pago el arriendo. Y, ¿y qué era lo otro? Y hay las clases. No es porque me las vayan a pedir, pero no va a tener tiempo de hacer campaña, de hacer clases. Total, después de una conversación que tuve con alguien que me dijo, bueno, ustedes están invitando a jugar al Real Madrid. Así usted lo sienten en la banca del Real Madrid, usted pone el uniforme, eso ya es suficientemente valioso. Mi consejo es que le haga y yo le hice. Y quedé electo. Vea, consejos para darle a nadie, no, realmente no tengo un consejo para darle. Simplemente es quien tenga una vocación por lo público, a quien le guste la política, hágalo. Y hágalo metiéndose. Y hágalo ensayando, equivocándose. Yo seguramente en esa época cometí muchos errores, no sabía de mil cosas, todo lo que quiera, pero me metí. Y fui improvisando. Improvisando llegamos a la Cámara. Y improvisando en la Cámara sacamos leyes adelante, hicimos debates de control político. Alguna huella dejamos. Y aquí estamos otra vez. Una respuesta muy larga, pero quería contarte esa No, parte. hay que intentarlo yo. Una cosa que lo que decías del presidente Uribe, algo que me pareció muy interesante que encontré por ahí fue que en el celular tenías un archivo con las frases del presidente Ah, Uribe. sí. Si las tenés ahí, ¿cuál es como la que más te impactó y qué enseñanza te ha dejado el presidente Uribe en estos Pues, últimos pero eso años? estás muy informado. Pucha. Mira, entonces cuando yo, pues hombre, Uribe sí ha sido como una especie como de héroe, pues, personal, ¿cierto? Entonces, como que uno admire mucho pucha, qué sé yo, a Leonardo DiCaprio, pues, no sé, un artista, y a usted le inviten a, como a trabajar con Leonardo DiCaprio. Entonces, como que bueno, ya tengo que aprovechar a este man porque, ahora, pues es un artista, este man es un político que ha cambiado la historia de Colombia. Entonces, yo he sido muy consciente como del carácter, de la importancia histórica de Uribe. Siempre he sido muy consciente, o sea, yo no he perdido como esa noción de la importancia de él. Y a mí Uribe me parece un tipo grande realmente. Un tipo grande es cuando grandes personas de la historia. Para mí Uribe está del tamaño de grandes, grandes personas de la historia. Pues, no lo exagero. O sea, así lo creo. O sea, creo que en 200 años la gente va a decir Uribe pues fue pues en 100, en 50, ya lo dice. Entonces he sido consciente como ese carácter especial de Uribe. Entonces, si yo estoy al lado de este man porque me tocó hacer campaña al lado de él, tuve la fortuna, pues aprendamos de él y, pues, anoté cosas. Entonces, tengo un archivo de muchos, además, años tomando frases de él, pues no sé, en una reunión, entonces dice, tira un chiste malo, pues lo anoto. O hace una frase redondas, que él suele hacer frases muy redondas, pues la anoto. Y lo otro es que me ha tocado, por cosas de la vida,
estar en momentos muy raros y muy especiales con Uribe. He tenido viajes con Uribe a Washington, en donde él, pasando por el monumento de Lincoln, empieza a recitar el discurso de Gettysburg de Lincoln. O me tocó una vez que el presidente Bush lo llamó y yo estaba ahí, o cuando fue donde el Papa Francisco a la reunión con Santos, luego tuvimos una reunión de bancada y él contó En el muchas Vaticano. anécdotas en el Vaticano, claro, contó muchas anécdotas de ese encuentro, entonces yo iba anotando frases de eso, entonces he hecho como un archivito como Histórico. histórico de eso, pues y también reuniones Sí. como en la casa de él que se echa frases, entonces no tengo una que me impacte porque son demasiadas las que tengo, pero pues no sé, va a leer alguna que tenga por acá. Eh, no sé, entonces mira, un día es una referencia a Francisco de Miranda, entonces decía, Miranda tenía 64 años cuando decidió volver a Caracas y tomar las armas, yo tengo 63 y me iría peor, por eso hay que estar en la batalla política diaria, no hay más camino, porque Uribe es un tipo que piensa históricamente, ¿verdad? Piensa en Francisco de Miranda, piensa en Lincoln, saca una cosa de la historia y la trae al presente, y vuelvo y te repito, no lo digo como un elogio personal ni más faltaba, pero yo soy consciente de eso, entonces digo, este señor hay que anotarle las cosas porque esto va a ser importante para el país. Eh, Colombia es un país rebelde a medias. Él se tira frases como redondas y tengo muchas sobre él. Entonces, y algún día quisiera escribir un libro sobre eso. Pues como con Sería estas muy frases, como interesante. explicando. Siempre me acuerdo de una que me llamó la atención un día en una reunión de bancada con el Estado José Tulio Gaviria. Sería 2017, es por ahí. Y empezaron a hablar de Netflix, de la época como que Netflix iba llegando como al país, tal. Y el Uribe perdido en la conversación. Por allá preguntó al rato, hombre, qué pena que es eso de Netflix. Entonces como que me pega como medio tierno, como que Sí. ha sido tan dedicado al trabajo, al país, que ni sabía en ese momento que era Netflix cuando todo el mundo hablaba de series y de eso. Entonces, bueno, eso está anotado, hay cosas curiosas, hay cosas muy serias, hay cosas muy divertidas y ahí lo tengo anotado para algún día escribir algo más, como más estructural sobre él, con la autorización de él, si él algún día quiere que eso se haga y si no, pues no sé lo que él quiera porque eso es de él, realmente. Ese libro sería fundamental. Sería bacano. Sí. Sí. Federico, qué bueno, de verdad es honrar esas figuras y todas esas cosas que nos han impulsado a llegar a lo que, bueno, algún día somos. Y uno de ellos para ti fue el expresidente Álvaro Uribe, que ha dejado un legado a Colombia a través de figuras como tú y muchas más figuras que al día de hoy le sirven con todo el corazón a Colombia y vienen de un legado de personas grandes. Y y en el camino que tú ahorita nos contabas un poco de ese camino que no fue del todo fácil, que hubo tropiezos, hubo de pronto ¿Quieres un cosas poquito de que, agua? gracias, Un gas. hubo de pronto cosas que te quisieron limitar, pero a pesar de eso, bueno, tú seguiste adelante, pero nos dabas ejemplos de cosas que te impulsaron a hacerlo, como tus relaciones, como esas ideas, ese amor, esa vocación. Uh-huh. Si tú me pudieras mencionar, además de el expresidente Álvaro Uribe, personas o cosas puntuales que en medio del que tú dijiste, hey, esto es difícil, porque la vocación pública, el servicio público y la labor política siempre tiene obstáculos. Y yo creo que sobre todo los jóvenes, por diferentes circunstancias, tú también te limitaste en un momento por la edad. Y muchos jóvenes, así como nosotros, ven la edad, la falta de experiencia como un obstáculo. Pero hay cosas que te mantuvieron adelante. Uh-huh. Puntualmente, ¿tú qué me dirías que fueron esas cosas? Ustedes hacen preguntas muy buenas. A ver, mira, cuando yo tengo otra anécdota que la cuento en el libro de Sin Miedo al Cambio. Ahorita hablamos del libro. Bueno, entonces la campaña y ganamos. Ya está en el renglón cuarto de la lista cerrada por Antioquia. Entonces, que electos sacamos 5 representantes. Éramos 5 representantes electos. Una cosa es la campaña. Una cosa es ir a pueblos, pues por mucho que uno vaya con Uribe, pues es ir a un municipio y o un medio de comunicación o una universidad. Es la campaña, que es un momento muy diferente. El 20 de julio de 2014, cuando llegué, Uribe siempre me había molestado porque me decía que no llegué estrenando corbata. Yo creo que ya estaba estrenando hasta medias ese día. Creo que mi mamá me compró medias de todo, estaba estrenando yo Como la primera y comunión. como la primera con peinadito y imagínate la emoción de ese momento, Obvio. la belleza. Eh,
Cuando yo entré al salón elíptico, que es donde el Congreso toma posesión, el Congreso en pleno, o sea, tanto Senado como la Cámara de Representantes, que es donde vemos el 20 de julio, que es al fondo el hermosísimo mural de Obregón. Y yo me acuerdo de esta imagen. Estoy sentado en una silla como esta, parecida como de cuero, en una esquina, atrás, en el lado izquierdo, y por ahí pasa Navarro Wolf, y por ahí pasa Horacio Serpa, y por ahí pasa Gustavo Petro, y por ahí pasa Álvaro Uribe, y por ahí pasa toda esa gente que yo había visto en la televisión desde peladito. De repente yo estoy sentado con estos manes en el mismo lugar. Y yo decía, el voto de este man es el mismo que el mío. Pesan igual. Y yo dije, ¿qué? ¿En qué me metí? O sea, me dio como un ataque de pánico, ¿no? Pero como que para adentro dije, ¿qué es esta vaina tan aterradora? Tengo 20, yo no tengo experiencia de nada en la vida. Yo, pues, no sé, esto es de punta de ganas y de ilusión y de qué voy a hacer. Y no sé, yo tuve una voz interna, la voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo, llámelo como quiera. Es como, si ya estás acá, ya tienes que aprender a nadar con tiburones. Ya, o sea, metido la mano, metido el brazo, pues ya no hay vuelta atrás. Vas a jurar en pocos minutos, ya tienes que sacar la casta y sacar lo mejor. Y está yo creo mucho la palabra improvisar. Es vivir el día a día y hacer lo mejor que uno puede el día a día. Pues la vida es una especie de constante improvisación. La pregunta es no cómo improvisa. Si uno improvisa bien o improvisa mal, ¿cierto? Pero la vida es una constante improvisación. Eh, es decir, esa certeza y ese peso como de la responsabilidad de que yo tenía el mismo voto de las grandes figuras políticas que yo había visto en televisión y de las que había leído, pues como ese sentido, ese peso de gravedad me cayó en ese momento y dije, hay que salir adelante, como sea. Y luego avanzando el Congreso, usted citar a un ministro de Estado, debe citar un culicagado de 28 años, citar a un ministro de Estado y estar en una comisión frente a frente con el canciller, la canciller en ese momento, el ministro de la Defensa, los ministros de Comercio Exterior, y usted pedirle cuentas, y usted tenerle que hacer preguntas duras y decir no estoy de acuerdo, eso requiere un coraje y unas habilidades especiales que por eso te digo, eso no lo enseña, yo soy politólogo, yo soy de ciencia política, en la carrera ni de cerca te enseñan eso, ni he hecho cursos de liderazgo en Harvard, y en Harvard no te enseñan eso, te lo juro, ya estuve, no te lo enseñan. Eso es algo interno, es una convicción, es un sentido de responsabilidad que yo creo que es eso, es como, ya tengo pues, esta responsabilidad con la gente, tengo esta responsabilidad con las personas que han creído, de honrela, y honrela lo mejor que pueda. Entonces yo creo que eso fue lo que me impulsó cuando tenía miedo, a hacerlo con miedo, que tuve muchas veces susto y bueno, tuve demandas y cosas pues hartas de la política, pero esa certeza de eso me mantuvo como a flote, me mantiene a flote todavía. No es en el pasado, en presente. Eh, Hay algo del tema del Congreso que estuve leyendo en tu libro y en algunas entrevistas que diste, que es el tema de la polarización que hoy lo estamos viviendo en el país, que un congresista te dijo o dijo cuando llegó el Centro Democrático, llegó la bancada de la motosierra. Sí. ¿Cómo ves tú la polarización hoy en día? Pero ¿cómo fue los enfrentamientos o las discusiones o los debates con... Ustedes eran oposición en el 2014 al presidente Santos, a mi tocayo. Eh, ¿Cómo era hacerle oposición a un gobierno tan poderoso con ayuda internacional por el tema del acuerdo de paz? Pero ¿cómo fue ese instante que te dicen que llegó la bancada, pues los paramilitares? Bien. Ah, claro. No, es que momentos difíciles hubo muchos, pero te voy a decir algo con el contexto para quienes nos ven sobre el libro. Cuando yo termino, bueno, vuelvo a la idea de la escritura. Para mí eso es esencial, es parte de mí, es una extensión mía, escribir. Yo quería compartir lo que yo había vivido en el Congreso. O sea, genuinamente yo dije, quiero compartir lo que me tocó ver. Y de alguna manera muy modesta, por favor que no me lo tomen a mal, dije, yo quiero dar una especie también de constancia histórica de lo que a un congresista joven, uno de los más jóvenes de Colombia, le tocó vivir en medio de esa dificultad, digamos, de polarización o de debate político muy agudo, especialmente en el marco de lo que fue el proceso de paz. Entonces yo dije, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? Pues escribiendo algo. Y yo decidimos con el equipo de trabajo mío, varias personas, hacerlo público, hacerlo gratuito, hacer pues un ebook, un libro electrónico, que te lo mandé ayer, como que me pediste muy gentilmente. Entonces montamos una página web
yo lo escribí como en varios meses, un corrector de estilo y conté lo que había vivido, los debates, cómo llegamos, la polarización, el proceso de paz. Y algún día de pronto, en el futuro alguien dirá, oye, por ahí hay un libro de un congresista de la época, veámoslo, pues, cuál fue el testimonio de él. De pronto para algo histórico puede servir algún día. Me toca volverlo a subir a internet porque se me cayó la página. Entonces me toca volver a rehacer eso, eso lo tengo que hacer. Pero lo tengo en PDF, el que me lo pida se lo mando. Me lo pueden pedir por Instagram, me lo pueden pedir por donde quieran, yo se los mando. Es entretenido porque es cortico. 71 páginas. 71. Sí, no, Y tiene fotos bacán. Al que te mandé no tiene fotos. no vi. Hay una versión con fotos. No, entonces llegamos, primero los discursos de ese 20 de julio. Entonces, bueno, uno jura, juro pues que va a servir, toma posición, los del senadores se van, los representantes de la Cámara nos quedamos y pide por allá la palabra un man del Partido Verde, un tipo ahí del Valle. Y dice, bueno, lo primero que yo quiero es dar la bienvenida a la bancada de la motosierra. Vamos aquí, vean, nos recibió pues con los guayos en la yugular la pregunta era cómo responde. Y ahí empezó como una especie, ese mismo tipo, de nuevo que terminó siendo mi amigo, pero terminó siendo una relación cordial, a punta de debate, a punta de seriedad, a punta de, digamos, no meterse con la familia ni meterse en lo personal con el tipo y terminó habiendo una relación cordial y con muchos. Y al final muchos de ellos ya se cuidaban más para hablar, porque yo creo que a punta de esencia, no solo mía, de muchos de mis compañeros también, ellos decían, bueno, estos no son los paramilitares con los que nosotros creímos que nos iban a enfrentar, esta es gente decente, esta es gente, que eso es una burla, realmente un insulto. Pero tuvimos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, y yo ayudé a liderar eso, pues, y otras personas, entre esos el expresidente Iván Duque, que era senador, y otros compañeros. Cuando nos dimos cuenta que era como una imagen, además creada en buena parte por el gobierno Santos, qué decirlo, de que éramos nosotros Enemigos de la los paz. enemigos de la paz, los amigos de la guerra, dijimos, venga, hay que enfrentarlo. Y digamos, el ángulo mío, un ángulo en el que yo trato de ver política es la política exterior, las relaciones internacionales. Le dije, presidente, creo que tenemos que hacer un viaje a Washington, al Congreso de Estados Unidos, y por qué no al Parlamento Europeo, eh, para presentarnos. Finalmente somos un partido nuevo, un partido que acaba de llegar a la escena política. Cuento largo corto, hicimos un viaje a Washington con el presidente Uribe, hablamos con congresistas, con centros de pensamiento y con medios de comunicación. Yo un día, porque la revista Economist una vez sacó un artículo diciendo que, refiriéndose al Centro Democrático, como los perros que ladran, me pareció muy ofensivo. Yo le mandé una carta a la revista Economist diciéndole, miren, nosotros no somos perros que ladran, somos una oposición democrática que tuvo tantos votos y que estas son nuestras tesis A, B y C. Entonces yo empecé a hacer una labor de pedagogía sobre eso, también estuvimos en el Parlamento Europeo, estuvimos en el Bundestag alemán, hablando con congresistas, especialmente no con congresistas de los partidos afines, con los congresistas más contrarios del Partido Verde, del Partido Socialdemócrata, etcétera, presentándonos, mostrando la cara del santo de alguna manera. Mire, yo soy joven, ¿qué me van a decir a mí que yo he hecho que no vengo de familia política, nada? Y fui con Ana Mercedes Gómez, directora por 20 años de un periódico regional. Doña Ana Mercedes, directora por 20 años del periódico El Colombiano. Ernesto Rangel, columnista de opinión, profesor universitario. O sea, entonces nos íbamos y nos presentamos y decíamos, ¿cuál es la imagen de ustedes de que nosotros somos enemigos de la paz? Escucha nuestras tesis. Y te digo una cosa, mucha gente no quiso escuchar las tesis. Acá hay instituciones en Medellín que yo traté de decirles, invítenos a hablar, escúchenos, y no nos escuchaban. Entonces fue un proceso de impaciencia, de humildad, pero también de mucha determinación de decir, mire, esto es lo que nosotros somos y esto es lo que nosotros representamos. Estas son ideas democráticas y al contrario, fíjese por qué lo que están haciendo sí puede ser contrario a la Constitución, a las leyes y al Estado de Derecho. Entonces fue un muy bonito proceso político, de relaciones internacionales, de medios de comunicación, de debate público, donde hubo figuras muy importantes ahí. Paloma Valencia fue vital en eso. El senador en ese momento, Iván Duque, fue muy importante en ese sentido. Samuel Hoyos fue muy importante en ese sentido. Eh, bueno, y cada uno a su manera. Pero éramos un grupo y éramos una bancada unida, convencida y con un liderazgo pues, pues muy fuerte que es el de Uribe. Ahí te conté algo. Muy, Ahí queda el libro para el que lo quiera. y La verdad que lo voy a volver a mi montar, Juan. pregunta es, había una estética, yo creo que todos los congresistas, sobre todo tú, cuando estaba la estética de ir de corbata y muchos jóvenes que entramos a la política nos queremos vestir, digamos,
parecernos a los políticos. A mí me regañan en la casa que porque parezco un viejito. Entonces, ¿cómo crees tú que es esa estética o o hay que ser espontáneos o como nosotros, como los jóvenes? ¿Qué crees tú de esa estética de la política joven? Pues mira, ahí se me va a salir un poquito como el liberal de pensamiento, porque yo creo, a ver, yo creo varias cosas sobre eso. Uno es que cada persona que sea como es. A algunos nos nace más. Yo iba de corbata muchas veces y cuando no iba de corbata, pues iba de traje, pues de vestido y sin corbata, pero digamos bien puesto lo mejor que podía. Eh, en términos muy de mamá, yo nunca pues, estaba desgualetado. Ah, sí. Eso es puro término de mamá paisa. No sé si en la costa No, digan, sí. como dicen en Valledupar. Pues Guache. como guache, bueno, aquí Guache. dicen desgualetado y tenía fama porque siempre iba como muy organizadito. No me importa. La idea es, digamos, más que fijarse en la estética y porque eso también puede llevar a la vanidad, ¿cierto? Como, uy, ¿cómo me veo? Soy un personaje público. Esta semana le oí un video a un congresista de estos jóvenes y decía, es que yo soy un personaje público. Me parece medio estúpido eso y como medio de mal gusto. No es un personaje público, es un servidor y hay gente que está mirando, pero no hay que ver como yo soy una persona que, sino yo tengo una responsabilidad y seguramente la gente quiere ver que esa responsabilidad está siendo bien cumplida. Entonces, pues yo muchas veces iba de corbata y me vestía, no porque yo quisiera parecerme un viejito, sino porque era lo que el cargo creo yo que representa. Y la vez que iba de sin corbata, pues trataba de estar lo mejor puesto, pero creo, de pronto esas cámaras, de pronto me desmienten, creo, puedo decirlo, que en 4 años nunca no estuve de traje dentro del Capitolio. Nunca no estuve de traje. O sea, nunca estuve de, así como estoy de blue jean y de camiseta, y creo que nunca. Hoy en día cuando lo veo, me impresiona porque yo digo, esta gente ya no le toma esto. Van de cualquier Pues forma. creo que sí importa también lo que uno le transmite, no es porque yo soy un personaje público, me quiero sentir muy bien o muy elegante o con los mejores tacones, en el caso de las mujeres y la mejor cartera, lo que sea. Es porque eso representa algo, y representa una majestad que es la majestad de la democracia, de las instituciones políticas colombianas. Es un lugar bastante solemne, o sea, el Capitolio es un lugar altamente solemne, creo yo que es más de Colombia. La Corte Constitucional es bastante simplona, pues, es una cosa así de madera que tiene un Cristo y eh, la plenaria del Senado es bonita, muy bonita, pero es mucho más imponente la Cámara de Representantes, el Capitolio Nacional, El salón elíptico. el Salón Elíptico, el Salón Elíptico, perdón, el Capitolio, el Salón Elíptico, gracias. El Salón Elíptico, entonces, si uno toma en serio eso, pues uno actúa acorde a eso. No trata de es que el viejito no, yo sí muchas veces vi videos me dije, estás como medio aviejado. Pero yo creo que, mejor dicho, la juventud o la frescura se representa más es en las ideas, en la manera como uno se expresa, cómo uno trata a los demás. Es que si tiene corbata o no tiene corbata. Entonces, bueno, para no verme muy viejo, entonces voy de qué, de jeans rotos y de No, camiseta o de, muy mal gusto. pues, ¿qué hago? No, no sé. Entonces me he tomado en serio como ese tipo de cosas. Y a mí la corbata sí me encanta, debo decirlo. Si algún día vuelvo a ser político, vuelvo a ponerme corbata otra vez. Qué bueno, la verdad creo que todos aquí compartimos ese pensamiento porque podemos ser jóvenes, pero eso no nos tiene que quitar lo bien presentados. Y bueno, nos ha hablado mucho de tu carrera política. Fueron 4 años que estuviste como congresista y has tenido trayectoria en esa área, pero también, pues hace un tiempo te apartaste un poco del área política. Entonces te quiero preguntar por qué te llevó a eso. Como hubo algo en tu vida que quisiste enmarcar y le diste ese espacio y añadirle si algo como la situación actual de Colombia te llevaría a volver a esa esfera política. Les preguntan cosas súper buenas y difíciles. ¿Todo bien de tiempo? Bueno, mira, después del congresista, yo tomé la decisión porque tuve una gran ilusión con la campaña del entonces senador, candidato Iván Duque, quien tenía una amistad pues, muy cercana en esa época. eh, entonces yo tomo la decisión de no lanzarme nuevamente. Y hablo con el presidente y le digo, presidente, quiero que me entienda, no me voy a lanzar nuevamente. Hombre, usted debería lanzarse, pero lo respeto, comprendo su decisión. Y fui nombrado embajador en Canadá. Y me fui para Canadá ahorita podemos hablar de eso, durante año y medio, sirviendo un rol muy honroso, sobre todo, de un gran honor, porque uno representa al país
ante otro Estado. Eso es Un país muy, como Canadá. de un país Canadá, que es un país G7, que es un país importante, con quien hay relaciones políticas y comerciales muy estrechas, un país importante. Ahorita hablamos de eso. De ahí el presidente me llama y me dice, véngase, el presidente Duque me dice, véngase a trabajar conmigo a Palacio. Entonces llego de consejero político y yo llego y llega el COVID. Entonces fue un año muy difícil, de mucho desgaste personal, desgaste político de alguna manera también, de mucho abandono en la familia. Yo tenía dos niños muy pequeñitos en esa época, encerrados en un apartamento. Yo estaba muy cansado, estaba un poco, me enfermé, tuve un COVID bastante horrible en esa época cuando no habían vacunas. Y yo no sé, el cuerpo, la vida me estaba pidiendo parar, privilegiar la familia. Yo sí tengo la frase típica, así la gringa, Dios, familia, país. Para mí es como súper cliché y vi la familia abandonada. Y yo me sentí también en un momento, también personalmente agotado y que no estaba haciendo lo que debía estar haciendo. Y pues simplemente hablé con el presidente y le dije, presidente, entiéndame, renuncié a la presidencia y me volví a Medellín aquí a reinventarme. Primero descansé un poquito y luego reinventar. Entonces eso me llevó al mundo social, que es donde me desempeño hoy en día, donde trabajo hoy en día. El mundo social, pues que es, trabajo en una fundación privada. Y la segunda parte de la pregunta es si volvería. La pregunta es sí, claro que sí. Tengo muchas ganas de volver. Porque todo lo que está pasando en el país, contrario lo digo de esta forma. Si uno va por la calle y ve una basura, uno puede decir, la gente porque es tan mal educada y tira las basuras, cómo es posible indignarse, o uno la puede recoger y llevarla a la caneca de basura más cercana y hacer algo, o hacer algo. Sí. Usted que va a entrevistar a Andrés Acevedo, un buen amigo mío, el libro de Andrés dice, ante todo hacer algo, que haga algo, muévase, que yo sí quiero hacer algo. Entonces aspiro a poder volver al Congreso, poder estar ahí nuevamente, es difícil, vamos a ver qué pasa con los procedimientos internos partidistas y tal, pero claro que me dan muchas ganas y debo agregar algo. El atentado contra Miguel Uribe, quien hago esta diferenciación, lo hago en público porque Miguel ha sido mi amigo desde hace muchos años, amigo personal, por fuera de la política. Políticamente tenía incluso, él me decía, hombre, mete a mi campaña, y yo me iba ahí como medio loco muchas veces porque políticamente quise esperar, pero personalmente siempre tuvimos una amistad personal y mantenemos, pues, porque sé que va a estar bien. A mí lo de Miguel me dio una rabia en positivo, porque fue una rabia es, aquí le metieron con uno de nosotros, de nuestra generación, de los políticos jóvenes del país, de los que estamos haciendo algo democráticamente y eso a mí me impulsó más. Y eso a mí me dieron más ganas. No creo que uno entre las adversidades o puede esconder la cabeza o huir o enfrentar. Y a mí lo que me dieron ganas con eso ha sido enfrentar. Y también me duele mucho la condena en primera instancia contra Uribe. También eso me motiva mucho a meterme, a defender unas ideas, a defender un estilo, a defender unos valores democráticos. Entonces, al contrario, tengo muchos deseos de poder participar y de poder involucrarme nuevamente. Y sí creo, con eso para terminar, creo que esta participación va a tener un gran nivel, gran componente de debate de ideas. Aquí va a tocar saber debatir duro, con convicción, y creo que la política ha cambiado en ese sentido. Creo que vamos a pasar una política, por lo menos los próximos años. Es una cosa que yo veo, no sé si vaya a ser así o no es. Una política menos de acuerdos entre partidos, que para sacar un proyecto de ley, que para, sino va a ser una política de mucha confrontación de ideas. Y eso pues me apela y me moviliza. Y yo creo, Federico, que la campaña de ahora va a estar muy, vamos a estar muy metida en la juventud. Lo que decías de que esta vez con el atentado de Miguel Uribe fue, yo creo que tocar fibras para nuestros padres, recordarles esos años cuando mataron a Galán, cuando mataron a Gaitán, Y para nosotros. como hacernos ver que estamos regresando al pasado, que es profundamente doloroso. Ya para ir cerrando y agradecerte enormemente, eh, me llamó la atención ayer que estuve revisando eh, tu discurso de grado en EAFIT, que hacías una No fue el discurso mío de grado, fue un discurso que yo di, de apertura. no,
Mejor dicho, para el contexto es la universidad en los grados, la Universidad de AFIT en los grados, me invitando como a exalumnos, pues destacados, eso suena muy feo que no lo diga uno mismo, pues gente que ha hecho algún aporte social para que dé el discurso de grado a quienes se están graduando. Entonces a mí me invitaron muy generosamente, que lo agradecí y lo agradezco inmensamente porque siempre había querido dar un discurso de grado. Me invitaron a hablarle a la promoción del año pasado de 2025, segundo semestre creo, sí, de segundo semestre, con seguridad, a hablarles sobre un tema y pues no me dijeron sobre qué tema, pero hablarle a la generación que se está graduando. Entonces le hablé con un auditorio de graduandos de algunos pregrados y pregrados y posgrados. Y ahí hiciste una analogía de David Foster Wallace, David Foster Wallace, que era qué carajos es la es democracia. el agua, la de él, y tú interpretaste qué carajos es la democracia. Mm. Yo te hago la pregunta ahora es qué carajos hace un joven en política. Y esa pregunta la hago porque es como para mostrarle a los que nos están viendo, a nuestros amigos del colegio, de la universidad, de la vida, que tenemos que meternos en políticas, pero ¿qué carajos debe hacer un joven en política? Esa es mi pregunta. Pues mira, David Foster escribió un discurso muy bonito también que le invitaron a dar un discurso de grado a una universidad. Y este escritor contó la historia de dos peces que están nadando en el mar. Entonces van dos peces jóvenes y van nadando en una vía y se encuentran a un pez viejo. Entonces el pez viejo les dice, muchachos, buenos días, ¿cómo está el agua hoy? Entonces, bueno, lo saludan y siguen nadando. Entonces, más adelante, los peces jóvenes, el uno le dice al otro, ¿qué es el agua? Una reflexión sobre lo que está ahí y uno no sabe que está ahí. Entonces yo lo adapté, que es como un vicio que tengo de adaptar como eh, piezas literarias a asuntos contemporáneos. Me gusta eso, no sé, tomar frases, digamos, de libros clásicos y adaptarlas como a la contemporaneidad. Entonces, tomé ese ejemplo, esa analogía de David Foster para decir, van dos peces jóvenes nadando y se encuentran están dos jóvenes en un café hablando y en la mesa del lado hay unos adultos mayores hablando y están hablando sobre la democracia, y hablando de la democracia y la preocupación sobre la democracia. Y un joven le dice al otro en el café, le dice, ¿qué es eso de la democracia? Toda la reflexión va alrededor de la democracia está ahí, pero especialmente los más jóvenes, las generaciones más jóvenes, no saben bien qué es la democracia, no saben cuál es la importancia de la democracia porque pues simplemente la dan por hecho de que está ahí. ¿Y qué es la democracia? Entonces yo digo, la democracia es amar libremente, emprender y utilizar nuestras ideas libremente para hacer empresa, para simplemente poner a producir nuestras ideas, escoger dónde queremos vivir, dónde queremos trabajar, lo que decimos, la libertad de expresión, todo eso hace parte de la democracia. Digo, cuando uno sabe qué es la democracia, pues uno no valora y entonces le da igual qué es la democracia, qué es eso de la democracia. Ese fue el discurso. Si tú lo adaptas y me preguntas, pues como, bueno, ¿y qué carajos hace un joven en la democracia? Lo primero yo diría es valorar la democracia y saber que las democracias no se pueden dar por hecho, que las democracias, por, eh, digamos, antiguas o viejas o estables que uno crea que sea como la colombiana, que es una democracia estable, nuestro famoso título de honor de que somos el único país de América Latina que no ha tenido una dictadura, es como nuestra chapa de honor, eso no está garantizado. La democracia se tiene que conservar, fortalecer, respetar y cuidar independientemente de las diferencias de posturas políticas que tengamos. Por ahí hay un libro que también tiene una analogía muy buena que se llama The Jungle Grows Back o La selva vuelve a crecer. Y lo que dice analogía es, usted la selva no la cuida, se le mete acá a este salón y usted tiene que estar cortando permanentemente, porque la selva busca la manera la maleza busca la manera de meterse a este salón y de inundar y de pues lo mismo digamos con el populismo y con las autocracias. Ellas buscan la manera de meterse y de penetrar y de hacer lo otro. Entonces, ¿qué carajo hace un joven en la democracia? Yo diría definitivamente saber qué es la democracia, valorarla, saber que no está garantizada, que puede morir y que hay que cuidarla. Y eso parte de conocer la historia. Ahorita hablamos de un libro sobre la constitución del 91, la séptima papeleta, el asesinato de Galán, en el que estoy trabajando,
conocer un poco de la historia, valorar dónde estamos y saber que para seguir avanzando como país necesitamos un marco democrático de respeto por las instituciones, eh, obediencia y, digamos, un piso básico de debate. ¿Cuál es el riesgo? Que es lo que yo estoy viendo hoy. Y entre más pasa el tiempo, y ahorita me hablabas de ese discurso, yo me acordaba, yo decía, pucha, eso fue hace año y medio y hoy estamos peor de lo que hace año y medio cuando yo hacía esa advertencia. O sea, hoy hay proyectos concretos, específicos y abiertos que van en contra de la democracia colombiana. O sea, no es carreta, no es como que este es un uribista extremo aquí, no, eso está ahí. Proyectos de reelección presidencial, de Asamblea Nacional Constituyente, de cambio constitucional. ¿Cómo se llama eso? La ruptura de las reglas vigentes e imposición de visiones de sociedad y políticas por la fuerza y con un golpe de mano. Llámese golpe de Estado también si quiere. Esos proyectos están ahí hoy. ¿Hoy qué día es? 31 de julio de 2025. Que es la fecha en récord. Entonces la pregunta es, ¿qué carajo hace un joven? Bueno, pues señores y señoras, nos quedamos cruzados de brazos, queremos seguir viendo la vida como la vivimos, o lo defendemos, o hacemos algo al respecto. El que tenga vocación política, los que tenemos vocación política, metámonos en política o intentemos lo más que podamos estar en política. Igual, si no, yo no voy a ser candidato, lo que sea, ayudaré a los que sean. Los que no tengan vocación política, pues tendrán vocación empresarial, vocación cultural, vocación la que sea. Desde donde está, ayude a eso. Pero esta selva o esta malecita que se nos está metiendo, si no la podamos, y cuando digo podar, por favor, para que después no diga alguien que es que está incitando la violencia, no me refiero a nada violento, me refiero a la maleza se combate también democráticamente. Entonces se gana es en democracia, se gana es en debate, se gana es con ideas y con votos en las urnas con las reglas vigentes. Sé que es una respuesta larga, perdón, pero ese asunto a mí me apasiona realmente y es, ojo que la democracia se pierde, ojo que las democracias se pierden. Un libro bueno, súper recomendado. Autor de mis autores favoritos. Dígale a Andrés Acevedo también porque le gusta bastante. Stefan Zweig. Se escribe, es Z-W-E-I-G, como Zweig. Stefan, como suena con F, Zweig. Gran escritor. Libro que es como su autobiografía, se llama El mundo de ayer. El mundo de ayer es la Viena del siglo XVIII, ¿sí? El siglo XIX, principios del XIX, finales del XIX, principios del XX, perdón, me pierdo con la fecha. Y es la Viena del renacer cultural, pasa nada que con estos micrófonos se oye bien, es la Viena de los cafés, de las tertulias políticas, del arte, de los conciertos, de la música clásica, una sociedad ultra sofisticada, de mucho dinero, educada, culta, general. Y él decía, era un mundo aburrido, que todo era súper estable y todo era súper predecible. Los hombres se vestían igual, las mujeres actuaban de la misma manera, y de repente las cosas empezaron a deteriorar lentamente, lentamente, lentamente. Yo vi que el mundo mío empezó a cambiar, que los judíos empezaron a ser excluidos, que la gente empezó a huir, que la gente empezó a ir del país. Y él dice que hay un momento como de quiebre, es que un día él estaba en un parque, en el parque donde él normalmente iba a caminar o a, no sé, a sentarse, y él dice que en unas bancas del parque decía que los judíos no se podían sentar en esas bancas. Un buen día los judíos no se podían sentar en la misma banca en donde se habían sentado toda la vida todos, distintamente cristianos, protestantes, judíos, no sé qué tantos musulmanes habría en esa época, pero había una tolerancia religiosa absoluta y pueden estar ahí. Y un día dicen, no, no pueden aceptar los judíos. Y ahí ya empieza el deterioro. Se acaba la democracia, se acaba el sistema del Estado de Derecho. Los judíos tienen que huir, muchos judíos son asesinados, eh, forzados a estar en campos de concentración. Y se acaba el mundo de la estabilidad aburrida que era tan buena para la humanidad y para ese momento. Diciendo humanidad suena como Petro. Para la sociedad, para la sociedad. Y así mismo, digo, eso es un llamado de atención, ojalá lean ese libro, porque además que se lee muy bien es, esto en un momentico se va, y hoy están todas las alertas, o sea, lo paralelo de esas bancas donde dicen no se sienten judíos en Colombia, hoy están ya todas las alertas, diciendo que eso lo quieren cambiar unas personas, que están en el poder, que tienen mucho poder, que están en la presidencia de la República, en los ministerios y en el Congreso, con mayorías. Entonces, avisados estamos,
¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué carajos va a hacer un joven al respecto? Mi invitación, pues muy enérgica es, haga algo por eso. Y gracias Federico por acompañarnos y lo que estamos haciendo en Voces de la Tierra es fomentar la participación política en Colombia, pero sobre todo el mensaje final de esta charla tan chévere que me gustó mucho, que es defender la democracia de este país y mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado, feliz. Así es, muchas gracias porque de verdad que los jóvenes necesitamos ser inspirados por jóvenes como tú que amen y sirvan a Colombia. Y más que solo ser inspirados, debemos también impulsarnos unos a otros. Por eso las ideas buenas, las que fortalecen, guardan, cuidan nuestra democracia, son para moverlas, son para que este 2026 que ya se viene y es lo que creo que va a marcar una determinación en si esta democracia va a ser cuidada y todavía vamos a tener esa estabilidad en Colombia, siga estando bien, siga estando sana. Así que gracias de verdad por acompañarnos y motivar a los jóvenes para que sigan consejos de hombres como tú que un día estuvieron en su posición. Mil gracias, felicitaciones por este podcast, por lo que hacen, porque efectivamente es hacer algo. Síganlo haciendo y que tenga mucha llegada y aportemos todos, que nos va a tocar aquí meter mucho el hombro y empujar entre todos en medio de nuestras diferencias. No se trata que todos pensemos igual, pero tengamos por lo menos un norte mínimo, es cuidemos este país, cuidemos la democracia de este país, que de verdad es el camino para que haya desarrollo y para que haya, pues, sí, progreso. Sin, seguro, se los digo con, pues yo y lo va a decir gente incluso más calificada mil veces que yo. Sin democracia un país no sale adelante. Tenemos un súper buen ejemplo, triste ejemplo, vecino a Colombia. Eso no es que sea el castrochavismo y el... Es verdad, un país sin democracia y sin instituciones no funciona. Se deprime, la economía se estanca, la gente se va, la inseguridad se toma los países. No es lo de Venezuela, no es carreta, ahí está. Parte de mi familia vivió en Venezuela cuando era próspera y hoy en día aquí están, buscando aquí futuro en Colombia porque no, ya se acabó. Entonces, no creamos que eso es ciencia ficción o que eso es una distopía súper lejana. Ese mismo proyecto que tiene aquí eco en Colombia. Entonces, es como lo defendemos. Y vuelvo y repito, desde la democracia. Se combate desde la democracia. Bueno, Federico, mil gracias a la audiencia, gracias por acompañarnos y esperen más entrevistas de Voces de la Tierra. Un abrazo a todos.